de los temas más pedidos por ustedes en Cultura Colmilluda. A nivel biológico, ¿qué les puedo decir que no sepan ya? Sudan y no tienen pelo, convirtiéndolos en el bicho con refrigeración interna más eficiente del mundo. Se adaptaron a la verticalidad para poder tirarle palos y piedras a bichos mientras corren detrás de ellos, para milenios después cansarse y sentarse para el resto de la vida. Tienen un intelecto tan grande que son el único bicho que, pese a no ser biológicamente idiota, puede y suele decidir serlo. Pero, con todo lo loco que es eso, a mi parecer, es mucho más loco ver todo el montón de cosas francamente demenciales que ustedes han hecho a lo largo de su relativamente corta historia. Es por eso que hoy, Perrillo empieza una nueva aventura. Cultura Colmilluda se bifurca. Mientras seguirán habiendo videos de animales extra hachudos, vamos a explorar otra de mis pasiones: reírme y aprender de la historia del chango desnudo que es el humano. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer volumen de Historia Colmilluda. Antes de empezar, una pequeña explicación. Si no les interesa el detrás de cámaras de la vida de Perrillo y solo quieren que los entretenga, pueden brincar a este minuto. Ahora, los que se quedaron porque son trus de la street, vean, el formato de Biología Colmilluda me encanta, pero conlleva una cantidad gigantesca de tiempo y esfuerzo. Investigar, escribir el guión, luego ver montones de videos de animales de la semana eligiendo lo mejor, para luego ir cortando escenas, editarlas y meterle los textitos es algo que hago con muchísimo cariño, pero me quita días enteros. Y todo bajo la amenaza de que en cualquier momento alguien se queja de que tome su material, pese a que le doy full crédito y todo mi trabajo se puede ir al carajo. Es por eso que, para seguir trayendo contenido, Historia Colmilluda va a tener un formato más relajado a nivel de edición, en donde pueda dedicarle aún más tiempo a la investigación y creación del guión e incluso crear videos más largos. Y les permite a ustedes oírlo mientras lavan platos sin perderse de nada. Verán que con el tiempo el formato se irá perfeccionando con dibujos y hasta animaciones. Espero realmente les guste y me acompañen por este nuevo camino. Obvio, sin preocuparse, porque Biología Colmilluda seguirá siendo un pilar del canal. Dicho eso, vamos a la historia. Era importante para inaugurar Historia Colmilluda hablar de cosas que importan al chile. Y tomando en cuenta que soy un perrillo comediante y mi humano intenta seguirme los pasos en la comedia, qué mejor que hablar de los OGs de la comedia. Porque vea, si hacer comedia en estos tiempos de guerra, corrupción y distribución desigual de las riquezas a niveles escalofriantes es difícil, imagínese hacerlo en el medioevo, cuando... Bueno, honestamente la vara era igual, pero usted se palmaba con solo que se le encarnara una uña. Así que, hablemos de los bufones. Vea, la comedia en sí, ¿quién sabe cuándo putas empezó? Porque ustedes se ríen desde antes incluso de ser ustedes. Ya varios estudios han mostrado que, mientras mis panas los orangutanes para mostrar diversión o reacción a cosquillas usan chillidos, tanto chimpancés como bonobos tienen algo mucho más parecido a la risa que tienen ustedes. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Tal como lo hacían sus antepasados cuando ya se andaban cagando de risa. Y solo un toque, ¿quieres saber cuál fue el primer chiste documentado? Está en una tableta sumeria con como 3.900 años de antigüedad y dice, algo que nunca se ha visto en la historia: una mujer que no se tira un pedo en los regazos de su esposo. Y honestamente, como perrillo comediante me siento altamente interpelado. Desde tiempos inmemoriales hay gente intentando hacer humor creativo e inteligente, pero no. Lo que pasa en la historia son chistes de mierda. La comedia en sí se codifica en forma oficial por primera vez en la Grecia clásica, donde básicamente dicen: mae, la tragedia es la vara real que le cuadra a todo el mundo y habla de la gente noble y los dioses. La comedia es una mierda para gente pobre que habla sobre gente pobre sufriendo y viendo cosas que son graciosas porque le pasan a la gente pobre. Todo esto es importante. Por un lado, porque son datos locos, a que impresiona a todo el mundo en la cena de fin de año. Y por el otro, porque me va a ayudar a remarcar los niveles de hachudez que manejaban los bufones. Así que vámonos ahora sí con ellos. Lo primero que usted tiene que entender de la Edad Media es que no había ni mierda que hacer. Famosamente los historiadores coinciden en que no había Netflix y no había TikTok. De hecho, la evidencia sugiere que probablemente ni siquiera había internet del todo. El entretenimiento en general era o volar vergazos, o escapar de volarse vergazos, o ver a gente fingir que volaba vergazos. No se podía ni leer a menos que usted fuera del clero porque casi nadie sabía cómo. Entonces, entre el pueblo se fueron popularizando los artistas viajeros.
Básicamente como los malabaristas de semáforo, pero como no habían semáforos, iban de ciudad en ciudad haciendo shows en plazas públicas. Los nobles y reyes a veces se aburrían de oprimir al pueblo y mandar soldados a fumarse a otra gente, pero no se iban a rebajar a irse a plaza pública a ver los shows. Ahí es donde nace la figura del bufón, que era como una suscripción premium a streaming de Comedy Central, solo que si uno quería cancelar la suscripción, de nada más se fumaba el bufón. Existían dos tipos de bufones, básicamente los bufones naturales y los bufones licenciados. Los bufones naturales eran personas con alguna discapacidad física o mental, que ya por eso divertían a su patrón. Yo sé que eso suena básicamente a bullying, una vara super fucked up, en la que si ve a alguien con una discapacidad lo vestían gracioso y toda la gente noble se reía de él. Pero podía ser mucho más que eso. Verán, pese a que uno pensaría que en la Edad Media una persona discapacitada le iba a ir de la verga, no era necesariamente cierto. Si usted tenía algo como síndrome de Down, retraso mental o cualquier neurodivergencia lo suficiente notable para que la sociedad en general dijera «Ish, mae, ¿qué le pasa a este idiota?», usted era visto literalmente como un idiota, que era el término general para persona que no funciona en sociedad pero que no es un rey, entonces sí podemos juzgarla. En muchas cortes, los idiotas entre comillas eran vistos como seres puros, que solo podían decir la verdad y como tal había que protegerlos. Este tipo de personas eran muy cotizados como bufones reales en cortes como la de Enrique VIII. De hecho, ve esta pintura. La gente del centro me vale verga, es Enrique y su familia. Pero a los lados estaban, a la izquierda, Jane the Fool, y a la derecha la fucking leyenda conocida como Will Somers. Ambos bufones naturales. Y mob, salir en un retrato real es cosa seria. No es cualquier mostacilla el que puede. Pero esta familia real decidió legítimamente hacer un fandom de sus bufones tirando mercancía. Eso sería como ver un presidente con una chema de Rick and Morty. Jane, según se especula, probablemente tenía síndrome de Down. Pero como le cayó bien a una de las hijas de Enrique VIII, a la madre la tuvieron a cachete toda su fucking vida. Zapatos, gallinas para que cuidara. Mob, la madre vivía mejor que usted. Tanto así que logró ser la bufona de 3 reinas distintas. Aunque bueno, en los tiempos de Enrique VIII eso podía ser cuestión de semanas. Pero aún más rajado es mi pana Will. Will vino de la nada. Según se piensa, era asistente de un mercader. Fue recomendado como bufón natural para reemplazar al anterior que ya no estaba prometiendo. Eso pasa con los comediantes. Al rato su humor se va perdiendo. Vean a Chappelle. Entonces, le trajeron a Will y aquí está lo loco. Técnicamente, Will era un bufón natural con una condición mental. Pero el ma era fucking inteligente, sagaz, tiraba unos burns rajados y se le cagaba a quien le tocara. Se dice que Will no tenía filtros, que era incapaz de mentir y era brutalmente directo. O sea, no hay pruebas, pero a mí me suena a que Will no tenía problemas. Seguro lo que era es que se manejaba un Asperger del carajo y a Enrique le cuadraba tener un Sheldon Cooper diciéndole cuando estaba portándose como un idiota. El ma llegó a ser querido tanto por el rey, que lo veía como el único que no era un pendejo y le decía la verdad, como por el pueblo, porque el compa cuando podía le decía al rey: «Oiga mi arma, ¿qué tal si le bajamos 2 rayitas a lo de déspota opresor?». Por el otro lado estaban los bufones licenciados, que honestamente suena pichudo. Mi humano es comediante, pero a nadie en la puta vida se le ocurriría decirle licenciado. Estos eran los más que nacieron con una lengua mordaz y cuya vocación en la vida era cagársele a todo el mundo. Algunos, como dijimos, se dedicaban a viajar por todo el mundo pellejeándola, pero los realmente buenos conseguían un chante en una corte de un noble o un rey y ahí se obtenía la forma final del bufón. Vea, cualquier buen comediante sabe que, cuando usted no es popular, ni atlético, ni guapo, lo que queda es ser gracioso. Y si usted hace reír a la gente poderosa, usted se gana su confianza. Y tener la confianza del poder es tener el poder. En esas, de hecho, está mi humano. Pero bueno, eso de tener poder todavía ni mierda. Un buen bufón real se podía ganar la confianza de un rey a niveles que nadie más podría. Muchos llegaban a ser consejeros, mandaderos y en general secretarios de su patrón. Pero no era fácil, era una pellejeada güeyza. Tenían que practicar sus rutinas, aprender cosas, darle duro a la breteada, ponerse la chema sin pizza party. Y ya al llegar a ser de confianza la vara no se volvió más fácil. Por ejemplo, les tocaba ser mandaderos. Y durante conflictos muchas veces los mandaban a ellos a dar mensajes a los enemigos. En teoría, por ser bufones nadie les iba a hacer nada.
Pero imagínese nada más tener el brete de ir a donde los enemigos, hacerse el graciosito y luego decirles que mejor se rindan. No era raro que ocurriera que, como los enemigos no tenían redes sociales donde quejarse del show, simplemente se lo fumaban y lo devolvían en pedazos. De la misma forma, a mis panas les tocaba darle malas noticias a sus reyes. Y es que vuelvo y digo, son reyes. No había ser más impredecible, peligroso y genéticamente defectuoso que un rey en el medioevo. Pero como el bufón era compa, al mae le tocaba. Cuenta la historia que Felipe VI, rey de Francia, durante su reinado, mandó a su ejército a agarrarse con los ingleses. Porque eso era lo único que sabían hacer franceses e ingleses, darse de pichazos. El punto es que los soldados franceses se montaron a un barco, el barco se fue, llegó una tormenta, y absolutamente todos los soldados decidieron bajarse, tanto del barco como de la existencia. Al bufón de la corte le tocó ir a contar el chisme. Y este gangsta hachudo, sacándole el dedo al concepto de too soon, decidió contar la noticia en chiste. El compa llegó corriendo donde el rey a decirle: Mop, los ingleses sí son unos pendejos, pura mierda. ¿Cómo así?, dijo el rey. Di mierda, que nuestros soldados, siendo ajacha, se tiraron al mar, mientras los ingleses decidieron quedarse en sus barcos en vez de pelear como machitos. Pero no a todos les tocaba tan rudo ni eran tan ingeniosos. Uno muy famoso fue Roland el Pedorro. El mae fue un bufón de la corte de Enrique II de Inglaterra. Era un pichazo de Enríquez por todo lado. Roland era tan querido que el rey le dio una propiedad enorme solo para él. A cambio de eso, el mae solo tenía que hacer su show en Navidad. ¿Y qué era su show? Un multitasking en el que brincaba, al mismo tiempo que silbaba, y se tiraba un pedo. Y ya. Básicamente este mae era como un tiktokero famoso de nuestros tiempos. O sea, este mae se hizo famoso y rico a punta de tener un show de mierda que tiraba nada más una vez al año, que es una tradición que entre comediantes se sigue manteniendo hasta nuestros tiempos. Dicho eso, el bufón real tenía sin duda un poder gigantesco, pues era el único que podía decir verdades al rey que nadie más se atrevería a decir. Y aquí es donde se ve la máxima hachudez de estos maes. Un comediante actualmente se expone a que lo cancelen. Dícese, pierde su show en Netflix. En esos tiempos, en cambio, si un comediante lo cancelaban, lo que perdía era la jupa, mae. Estos compas vivían al límite y su existencia era no solo maravillosa, sino sana dentro de lo que cabe en un sistema de gobierno dictatorial. Ellos eran la voz discordante, quien se enfrentaba al poder y le decía: ma, usted está mamando. Quien podía señalar la hipocresía de los nobles e incluso cambiar el estado de ánimo de un rey que podía despertar en un mood de "mae, voy a oprimir a todo el mundo" a un mood de "mae, va a cagarme de risa un rato". Luego de los pobres seguían siendo pobres y todo era una mierda, pero al menos alguien podía decirlo. Y para mí no hay ninguno más fucking legendario que el mito Triboulet, uno de los bufones más famosos de la historia, al punto que su fama terminó comiéndoselo al suave. De hecho, la mayoría de historias que se conocen de este mae son póstumas. Algunas incluso las sacaron de un mae que escribía sátiras. De hecho, no se está seguro de si el mae fue un mae o varios maes. Pero para mí esa es la marca más clara de un hachudo histórico. Cuando sus acciones son tan legendarias que ya el mismo mae vale picha. Lo que cuenta es su leyenda. Se dice que Triboulet era tan ajacha que nadie se metía con él y quien lo intentaba le iba feo. Un día, por ejemplo, el mae le tiró un chiste así pesado a un noble. El noble, al no poder tener un comeback miedo, nada más le dijo: "Mop, lo voy a matar". Cuando el rey se enteró, dijo: "Tranquilo, Triboulet, usted es compa. Si alguien se atreve a matarlo, sepa que 15 minutos después el mae se va a quedar sin cabeza". A lo que este titán respondió: "De ahí, prometería más que le corte la cabeza 15 minutos antes, ¿verdad?". Pero sin duda, su historia más legendaria es la de cómo el compa se jubiló como los grandes. Resulta ser que un día, Triboulet se despertó dándose cuenta que la vida, el mundo, el miedo, todo le valía 3 hectáreas de verga. Apenas vio al rey, Francisco I, decidió meterle una rasnalgada, a lo que el rey dijo: "Mierma, todo bien con los chistes, pero el acoso no es jugando". Bueno, no le dijo eso, pero sí se mega enojó y le pidió una explicación. Triboulet, que de nuevo se había conseguido cientos de acres de verga, le respondió sin titubear: "Lo siento, mi rey. Pensé que era su esposa. O sea, mae, Chris Rock en los Oscars no es ni mierda". Ante esto, al rey le tocó hacer, lo que mejor sabe hacer: sentenciarlo de muerte. Pero le dijo: "Mae, usted era compa, hasta ahora que se volvió loco. Y como hay fren, lo dejo elegir la forma de su muerte".
Y aquí es donde yo digo que Tribulé tiene que ser el santo patrono de los comediantes. Porque imagínese nada más la fucking situación. Usted con una acción y una frase se cagó en su vida, literalmente. Cualquier otro con menos gónadas se hubiera cagado ahí mismo. Pero Tribulé ajachísima dijo: papi, si muero es haciendo lo que hago, comedia. Y al suave le dijo al rey: Madí, si puedo elegir mi muerte, quiero morir de viejo. Loco, todo mundo en la corte empayasó. El rey dijo: no, ma, usted es un crack, pero está solo, tome su like. O sea, me insultó a mí y a mi esposa, así que queda exiliado. Pero vive. Y esa es la vara. A Tribulé lo exiliaron, pero lo siguieron manteniendo. El compa se quería retirar. Y como no había fondo de pensiones, pues al suave decidió trolear al rey hasta conseguir su cometido. Y si eso no es ser una fucking leyenda, yo no sé qué es. Así que, damas y caballeros, este fue el primer episodio de Historia Colmilluda. Díganme si les cuadró. Díganme si preferirían que haya otro canal para esto, o si preferirían que no vuelva a perder el tiempo hablando de humanos. Pero no puedo dejar este tema sin mencionar. Mae, desde el medioevo, la época que todo el mundo equivocadamente basurea por ignorantes quemalibros sin progreso. Desde esa época, los reyes y nobles, la gente más a gusto con el status quo, apreciaba que la comedia les dijera sus verdades. Aprendan de ellos y entiendan que cada vez que un líder intenta censurar a un comediante, está siendo más idiota que la gente más vista como idiota en la historia. Sean más como Enrique VIII. No en eso de fumarse esposas, pero sí en esto. Llegamos al final del video, cagados del susto de ver qué les parece, y agradeciendo a los tejones legendarios. Noy Anderson, Pablo, no me dijo feliz Navidad cubero, Alastor 13, Fresia Reyes, Giampiero Vanegas, Jorge Manuel, Sisoji con J de Joker, y alguien a quien en el medioevo fijo lo hubieran quemado por promulgar el heliocentrismo, Osman Blanco. Recuerden pegar las clásicas como dar like, comentar, compartir, hacerse miembros allá en Patreon y recordar que la comedia debe ser un acto subversivo y cuando se expone al servicio del poder traiciona sus orígenes. Yo fui Perrillo y ustedes, los bufones de la jauría. Bueno, me fui.